Diversas reacciones ha generado las declaraciones del presidente de la CMPC, Eliodoro Mate, con relación a la participación de su empresa en el llamado Cartel del Confort. Tomamos contacto con Daniela Esparza para conocer más detalles respecto a esto. Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sebastián. Eliodoro Mate, el presidente de la CMPC, hoy declaró en El Mercurio y se refirió a este caso de colusión donde se vio involucrada su papelera. Él reconoció prácticas anticompetitivas en la compañía, pero negó que él tuviese alguna responsabilidad directa en este caso, sino que culpó a los empresarios, a los ejecutivos al interior de la CMPC de haber faltado a la verdad y de ser los responsables de esta colusión papelera. Pasemos a revisar inmediatamente una gráfica del detalle de lo que él señaló durante esta jornada, y él lo que hace en primer lugar es pedir perdón, primero a los empresarios, luego a la opinión pública, también a los consumidores, que son los que se vieron directamente afectados, y también a los colaboradores. Él señala además que siente una gran responsabilidad por haber dañado la imagen del gremio empresarial en un país que actualmente tiene muchas crisis de confianza, y es por eso que reconoce como una tarea principal el trabajar por recuperar esa confianza, y además asegura de que va a trabajar porque no se vuelvan a repetir este tipo de colusiones en su papelera. Sin embargo, no se habla de ningún tipo de compensación para los consumidores, y también, como lo señalábamos al inicio, él no reconoce una responsabilidad directa, sino que esta recae en los ejecutivos que habrían faltado a la verdad, una vez que en junio de 2014 él señala que es cuando se entera de esta colusión papelera, y es ahí donde empieza una investigación al interior de la CMPC, luego de que se enterara que había una colusión en una investigación extranjera. Él señala que en un primer lugar se pensaba que en Chile no habían este tipo de prácticas, en la CMPC, la sucursal de Chile no se estaba realizando, pero que él de todos modos continúa con la investigación interna al interior de la papelera, y que luego se dan cuenta finalmente que los ejecutivos que habían declarado en 2014, en marzo del 2015 se dan cuenta que habían entonces faltado a la verdad y que por eso habían sido desvinculados de la empresa papelera. Ayer otro empresario también, el expresidente de la Sofofa, Pedro Lizana, señalaba de que los directivos no tenían responsabilidad precisamente en este caso de colusión, y que esto demostraba que la responsabilidad recaía principalmente en el Congreso, en los parlamentarios, ya que las leyes estaban mal hechas. Y es por eso que durante esta jornada hubo reacciones políticas, tanto a las declaraciones de Eliodoro Mate como también a las del expresidente de la Sofofa, y es por eso que hay un análisis en el mundo político frente a los proyectos de ley que buscan aumentar las sanciones en estos tipos de casos de colusión. Hay unanimidad entre el oficialismo y también en la oposición de que la cárcel es una sanción importante para estos tipos de casos de colusión. Fue el senador Espina, además, quien se refirió a dos proyectos que van en esa línea actualmente en el Congreso. Por un lado, él señala que está el que le puso sugerencias al gobierno durante esta semana y que está en la Cámara de Diputados, pero el senador de Renovación Nacional, Alberto Espina, señalaba que era importante que el gobierno hubiese puesto esas sugerencias en un proyecto que a su parecer ya estaría más avanzado en el Congreso, y que es un proyecto que ya fue votado en general por el Senado y que también iría en la misma línea de la Fiscalía Nacional Económica y del Ministerio Público. Escuchemos las palabras del senador Espina en relación a estos proyectos de ley. Entonces, lo lógico es que el gobierno hubiese a este proyecto haberle incorporado su sugerencia, su idea, y hoy día tendríamos probablemente una legislación más completa, pero que la legislación chilena actual ha permitido descubrir todos estos casos así, porque el caso de los pollos, el caso de la farmacia, el caso del confort, todo eso se descubren y se investigan en virtud de una ley vigente en Chile, que se puede mejorar sin duda, sobre todo en el monto de las multas que se aplican, y para aquellos que sostienen esa tesis, nosotros la sostenemos, en las penas privativas de libertad. No hay que en esto caer en la cosa fácil de decir que la solución a la colusión es sencillamente poner las penas drásticas de cárcel, porque podría ocurrir lo que pasaba antes en Chile, que las penas eran altas, altísimas, pero no se conocía ningún caso de colusión. Entonces, en esto hay que ser sumamente responsable. Hay que aspirar a la justicia con penas duras, pero que nunca aquello sea finalmente una causa para que nunca más se desbarate un cartel tan dañino, tan repudiable como el que hemos conocido estos días.
Escuchábamos las palabras también del diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monkever, quien hacía hincapié en la importancia de la delación compensada, esta autodenuncia, que es una facultad que da la Fiscalía Nacional Económica en este tipo de casos. El gobierno, el ministro de Hacienda también destacaba el valor de esta herramienta de autodenuncia. Ellos señalaban que era importante que hubiese un balance entre la delación compensada y las sanciones altas para evitar precisamente de que por tener sanciones muy altas, entonces no hubiesen denuncias de estos casos de colusión. También se refirió a este tema el expresidente de la Democracia Cristiana, el senador Ignacio Walker, quien señaló que los directivos de las empresas papeleras también tenían responsabilidad en estos casos, pero también hizo un llamado y destacó la importancia de endurecer las penas en la colusión. Escuchemos. Porque esto hace una bofetada a la libre competencia, pero también una bofetada a la fe pública, ¿no es cierto? Y por lo tanto necesitamos instituciones robustas. Ya tenemos la Fiscalía Nacional Económica, tenemos que fortalecer el CERNAC, endurecer las penas, y ese es el tipo de reacción, ¿no es cierto?, además de toda la indignación que esto produce en la ciudadanía, que permite enfrentar y precaver hacia el futuro con un efecto disuasivo a este tema privativos de libertad. ¿Y usted está de acuerdo con el ministro? Absolutamente, absolutamente. El gran mérito de las penas privativas de libertad es que a pesar de que vaya a haber atenuantes, etcétera, tiene un efecto disuasivo. Cuando uno está arriesgando, ¿no es cierto?, su propia libertad con infracciones que tienen una pena privativa de libertad, el solo hecho de existir tiene un efecto disuasivo. Palabras del senador Ignacio Walker entonces en CNN Prime, donde él destacaba la importancia de endurecer las penas como una forma disuasiva, ya que hay unanimidad tanto en el mundo político como en los expertos de que primero está la ética empresarial que debería primar, pero que si eso no es suficiente, entonces tienen que haber penas legislativas. Además, hubo una valoración al perdón que hace Eliodoro Mate, al reconocimiento también, pero señalan de que esto no es suficiente. Sebastián. Muy bien, Daniela, muchísimas gracias por entregarnos esos detalles, claramente, reacciones que seguramente van a traspasarse a la discusión parlamentaria en torno a la regulación jurídica del mercado.